Bien, esta mañana vamos a hablar de algo, si me lo puede abrir, por favor. Vamos a hablar de algo que se titula un altar de testimonio. ¿Cómo se llama? Un altar de testimonio. Y quiero comentarle que en los tiempos antiguos era muy común que las personas levantaran un altar. Era muy común que las personas ofrecieran sacrificios. Pero estos sacrificios no se tomaban a la ligera. No era cualquier persona que tampoco que los podía levantar. Pero sí era algo que, por decir así, era algo tradicional en el pueblo de Israel o en el pueblo que conocía al Señor, para ofrecer una ofrenda delante del Señor. Entonces era muy importante para ellos edificar un altar, pero también hacerlo con reverencia y hacerlo con temor delante del Señor. ¿Y por qué ellos lo hacían con reverencia? Para ellos era muy importante el tener reverencia y el tener un temor santo del Señor. Yo creo que si nosotros, siendo los cristianos de hoy en día, creo que a nosotros se nos hubiera hecho muy difícil vivir bajo la ley. Porque vivir bajo la ley, si nosotros cometíamos un pecado, hasta ahí llegábamos. Si nosotros cometiendo errores, bajo la ley cometíamos algo que no debíamos hacer, bajo la ley nosotros ya no estuviéramos. Entonces yo me hacía la pregunta, como cristianos a nosotros de ahora, si a nosotros nos llevaran al tiempo de la ley, ¿fuera posible que nosotros duráramos mucho tiempo? Y realmente yo me hacía la pregunta, ¿por qué los cristianos de este tiempo no podrían sobrevivir bajo la ley? Y era algo muy increíble porque estudiando toda esta parte de los altares y toda la parte de la que la gente edificaba un altar, lo que ellos los mantenía de pie o lo que ellos los mantenía, por decir así, con vida, era la reverencia y el temor a Dios que ellos tenían al edificar este altar. Imagínense que si nosotros en este tiempo, siendo como somos, nos transportáramos a esa etapa de la ley y nosotros nos presentamos en el santuario de Dios sin haber sido purificados, nosotros ahí mismo hubiéramos quedado. Porque bajo la ley así era. Pero bendito sea Dios que nosotros hemos pasado a la gracia, pero tampoco abusemos de esta gracia. Entonces, a nosotros se nos hubiera sido muy difícil vivir bajo esta ley, porque quizá muchas actitudes de nuestro corazón, muchas veces la reverencia a Dios no la tenemos como deberíamos. Muchas veces las actitudes nuestras reflejan que el temor de Dios no lo tenemos como Él espera de nosotros. Y la referencia y el temor a Dios nos trae buenos frutos. Diga conmigo, buenos frutos. Entonces, la reverencia y el temor a Dios tiene una recompensa por parte de Dios. Pero seamos claros también, la reverencia, y si no tenemos reverencia, si no tenemos temor a Dios, también nos tiene consecuencias. Entonces, como cristianos, nuestra reverencia a Dios y por las cosas de Dios no va a depender por quién soy yo. Porque viéndome a mí mismo, yo soy el primero que no merecería estar aquí. Porque, o sea, la reverencia a Dios o mi temor a Dios no va a depender en mí, no va a depender quién soy yo. Porque si vengo yo y me comienzo a examinar quién soy yo, quizá pueda ser que soy mentiroso, quizá pueda ser que cometo muchos errores, cometo muchos pecados. Pero entonces quiero que entienda, mi reverencia y mi temor a Dios no va a depender de quién soy yo, porque yo no soy digno. Mis acciones no me hacen digno de ser reverente al Señor. Mi reverencia y mi temor a Dios va a ser por quién es Él. Y yo quiero que me ponga la lámina número 1, porque yo quiero que si está apuntando los pueda anotar, pero si no, que se los pueda llevar en su mente. Mi reverencia y mi temor a Dios no depende de quién soy yo, sino depende de quién es Él. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque si entonces venimos a decir, yo soy pecador, Dios es santo, entonces yo no puedo ser reverente a Dios. Claro, porque no, si nos ponemos a fijarnos en nosotros no somos merecedores de estar delante de Él, pero por su gracia y por su amor, Él nos permite ir delante de Él. Entonces, si tenemos reverencia y tenemos temor, no es para mí, o no es enfocándome en mí, sino es enfocándome en quién es Dios. Entonces quiero que juntos leamos todo lo que está en la pantalla. La cuenta de 1, 2 y 3. Mi reverencia y mi temor a Dios no depende de quién soy yo, depende de quién es Él. Entonces, para introducir edificando un altar de testimonio, primero vamos a definir qué es reverencia. Si no ha terminado de escribir, vamos a dar un tiempito.
Pero quiero que se ponga a pensar qué significa para usted la palabra reverencia. ¿Qué significa para usted la palabra temor a Dios? Porque para edificar un altar o para que esta gente levantara un altar, tenía que haber reverencia y tenía que haber temor a Dios. Vamos con la lámina número 2. ¿Qué es lo que significa la palabra reverencia? La palabra reverencia significa una muestra de devoción, sumisión o respeto hacia alguien. Me llama la atención el diccionario porque el diccionario no le define hacia algo, no es hacia un objeto, es hacia una persona. Entonces, reverencia nosotros no le podemos tener a las cosas o a los objetos, reverencia se le tiene a una persona. Hablando en el contexto de iglesia, hablando en el contexto que estamos hoy, muestra de devoción hacia quién, hacia Dios, no hacia mí, no hacia usted. Porque nosotros estamos llenos de errores, estamos llenos de pecado, pero reverencia y devoción hacia Dios, sumisión o respeto hacia Dios. ¿A qué nos va a llevar esto? A que nosotros podamos entender realmente cuándo y cómo nosotros edificamos correctamente el altar del Señor. Pasamos a la lámina número 3. ¿Qué es entonces temor de Dios? Temor de Dios dice que es una actitud del corazón. Es una actitud. Yo decido actuar de determinada manera. Yo decido actuar de determinada forma. Porque la Biblia nos dice que nuestra naturaleza es de pecado, nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero entonces, la actitud de tener un temor a Dios no me nace naturalmente a mí, sino yo decido tener ese temor al Señor. Entonces, temor a Dios es una actitud del corazón por agradar a Dios. Diga conmigo, una actitud del corazón para agradar a Dios. Quiero que entendamos esa parte muy importante. Nosotros en nuestra naturaleza no nos nace ser reverentes. En nuestra naturaleza no nos nace tener temor de Dios, porque nuestra naturaleza es de pecado. Ahora que venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y ahora en Cristo yo decido esa actitud en mi corazón de ser reverente a Dios. Reverencia o admiración. Esas son las dos definiciones que tenemos, reverencia y temor a Dios. Dijimos que la reverencia y el temor a Dios no depende de quién soy yo, sino que depende de quién es Él. Entonces cada vez que usted se pregunte, ¿seré digno yo de ser reverente delante del Señor? La respuesta es no, yo no soy digno. Yo no soy digno, pero lo voy a hacer por quién es Él, no por quién soy yo. Entonces, contextualizando el temor a Dios, la actitud del corazón por agradar a Dios, quiere decir de que yo voy a tener temor a pecar contra Dios, temor a hacer lo malo delante del Señor, temor a desagradarle. No es que le voy a tener miedo al Señor, Dios me va a destruir, no, sino tener miedo o tener temor a desagradarlo, tener temor a causarle dolor, a causarle tristeza, tener temor a tomar las cosas a la ligera, tener temor a hacer de tropiezo a otros, tener temor de perderme de su camino. Eso está hablando del temor de Dios. La pastora nos hablaba el miércoles acerca de Jonás. Imagínense que Jonás quería ver que el pueblo fuera destruido. Porque imagínense, no le bastó, pasó en medio de la gente y le dijo que en 40 días Nínive iba a ser destruida. La actitud de Jonás era sentarse en una montaña a ver cómo iba a caer fuego del cielo para que los destruyera. Esa era la actitud de Jonás. Pero la reverencia a Dios o el temor a Dios quiere decir de que nosotros no podemos ser de tropiezo a otros, o no podemos hacer que otros se pierdan o estar esperando que otros se pierdan. Porque si estamos esperando eso, entonces no estamos actuando en el temor de Dios. Vamos a irnos a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. Si lo tienen, puede decir amén. Si lo podemos en versión La Biblia para las Américas. Dice la palabra del Señor: el temor del Señor es aborrecer el mal.
Clarito, clarito, clarito. Si usted se pregunta, si no le bastó mi definición o si no le entendió a la definición que presentamos, Proverbios 8:13 nos lo dice de manera clarito. Pocas palabras, sencillo, claro, no hay pérdida. El temor al Señor es aborrecer el mal. Lo que yo le mencioné anteriormente es parte del temor al Señor. El temor a no fallarle, el temor a no desagradarle, el temor a no ser de tropiezo, el temor a no perderme de su camino. Eso es el temor del Señor. Dice, el orgullo, la ignorancia y el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. No está hablando Salomón, está hablando el Señor. Entonces, todo lo que el Señor aborrece, nosotros debemos apartarnos de ello. Diga conmigo, todo lo que el Señor aborrece, yo debo apartarme de ello. Entonces, como hijos suyos, nosotros debemos de tener reverencia y temor de Dios y por las cosas de Dios. Nosotros debemos mostrarlo, porque lo que nosotros sentimos debemos expresarlo, porque de nada nos sirve sentir algo que no lo expreso o si no lo muestro. ¿Cómo puede decir un hijo que ama a su padre, pero le trae dolor a su corazón? ¿Cómo puede decir una madre que ama a su hijo si no hace nada por él? ¿Cómo puede decir que amo a alguien y no lo demuestro? Todas estas cosas, lo que nosotros sentimos, nos debe llevar a una acción. Entonces, si yo siento, entonces usted dirá, sí, tengo razón, porque estamos hablando de amor. Sí, el amor se demuestra. Si no me lo demuestran es que no me aman. Si mis papás no demuestran que me aman, entonces no es que no me aman. No estamos hablando de eso. Usted dirá que al amor sí se puede aplicar eso, pero estamos hablando del temor de Dios, de la reverencia a Dios, porque yo no le vine a hablar de amor, yo vine a hablarle de la reverencia y el temor a Dios para que podamos edificar un altar de testimonio. Entonces, ¿se puede aplicar al amor? Sí. Pero también se puede aplicar a la reverencia y el temor de Dios. Si yo siento reverencia a Dios, la demuestro. Si yo siento temor a Dios, lo tengo que demostrar. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿puedo entonces yo tener reverencia a Dios y no demostrarlo? No, de ninguna manera. No puedo yo sentir algo y no demostrarlo. Porque si no lo demuestro, entonces no lo estoy sintiendo. Entonces, hoy vamos a ver cómo un pueblo tenía tanta reverencia a Dios y por las cosas de Dios. Porque todo lo que Dios nos dejó en la Biblia, mire, personas hicieron cosas buenas, pero personas también hicieron cosas malas. El Señor nos dejó eso para que nosotros aprendamos lo bueno y también aprendamos de aquellos que cometieron errores, para que nosotros tampoco los cometamos. Entonces, vamos a ver por qué entonces el tema de hoy se llama edificar un altar de testimonio. Quiero que nos vayamos a Josué, capítulo 22. Vamos a estar leyendo todo ese capítulo para que nos demos cuenta la reverencia y el temor que este pueblo tenía hacia Dios. Josué capítulo 22, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga puede decir amén. Josué capítulo 22, versículo 1. Dice, entonces llamó Josué a los rubenitas, a los gadaditas y a media tribu de Manasés. Versículo 2. Y les dijo, habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Quiero que entendamos, Josué, ¿quién es? Josué, ¿qué está representando en esta historia? Josué es el líder del pueblo. Y Josué está llamando al pueblo y lo está reuniendo y le está dando instrucciones claras. Versículo 2 le dice de que el pueblo, los que llamó, habían guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, y todo lo que él les mandó, y también la voz de Moisés. Quiero que entendamos quién era Moisés y quién era Josué. Moisés ya no estaba, pero Moisés era el siervo del Señor. Josué estaba y era el siervo del Señor también. Entonces el pueblo había guardado lo que el Señor les había dicho y también había guardado reverencia ante la autoridad que el Señor les había puesto.
le puso de autoridad a Moisés. Moisés ya no estaba, les dejó a Josué y ellos aún se mantuvieron fieles a lo que el Señor les había mandado, porque entendieron de que no era la persona, entendieron la autoridad que Dios había puesto en ella. Sigamos el versículo 3. Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento del Señor vuestro Dios. Josué les está diciendo, han hecho todo muy bien, han guardado lo que el Señor les ha dicho que guarden, lo han hecho muy bien. Pero también destaca algo muy importante, que no se olvidaron de sus hermanos. Porque si tengo reverencia, si tenemos devoción al Señor, el Señor nos dijo que lo amemos a Él, pero que también amemos a nuestro prójimo. El Señor entonces les dijo de que también habían reverenciado o habían actuado en temor a Él, pero también no se habían olvidado de sus hermanos, a pesar de que había pasado largo tiempo. Entendamos que en el contexto de la historia, el pueblo de Israel ya cruzó todo, peleó con mucha gente y llegó a la tierra prometida. Ahorita estamos aquí. Entonces, durante este largo tiempo no se olvidaron de sus hermanos, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento del Señor vuestro Dios. Versículo 4. Ahora el Señor vuestro Dios ha dado descanso a vuestros hermanos. Les había prometido dar una tierra, se las dio. Les dijo que iban a estar en paz, que ya no iban a pelear con sus enemigos. Entonces el Señor se los dio. Por eso le está diciendo que están en descanso. Como Él les había dicho, volved pues e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán. Versículo 5. Solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, de andar en todos sus caminos, de guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 6. Josué los bendijo y los despidió y se fueron a sus tiendas. Me llama la atención porque entre el versículo 5, si quiere regresamos, Josué le estaba dando un consejo a ellos. Pero si este pueblo hubiera hecho todo lo contrario, hubiera actuado anteriormente de manera diferente, creo que ellos se hubieran molestado por la corrección que Moisés, por la exhortación que Moisés les está haciendo. Pero este pueblo no, entre los versículos 5 y 6, no menciona que el pueblo hizo algo. Entonces entiendo yo que la actitud de este pueblo, o sea, ellos ya estaban haciendo todas estas cosas. Entonces no les molestó que les volvieran a repetir, porque ellos estaban haciendo lo correcto delante del Señor. Y Josué les da esa última sugerencia antes de despedirlos. Le dice que guarden cuidadosamente el mandamiento del Señor. Que guarden cuidadosamente el mandamiento del Señor. Dice que amen al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él. La palabra allegarse a Él significa mantenerse unido a Él, mantenerse firmemente en Él. Entonces Moisés le está volviendo a decir lo que han estado haciendo por todo este tiempo, síganlo haciendo. Entonces la reverencia de este pueblo, el temor a Dios de este pueblo era tal que a pesar de que si le decían que lo volviera a hacer, ellos no presentaron ninguna queja, no presentaron ningún cuestionamiento, porque se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, estaban agradando al Señor. Versículo 6 dice que Josué los bendijo y cada uno se fue a sus tiendas. Este pueblo había agradado a Dios de tal manera que el Señor simplemente les decía y les recordaba día a día lo que ellos tenían que volver a hacer. Entonces vamos a pasar al versículo 10. Vamos a descubrir qué tan apasionado era este pueblo, o qué tanta devoción, qué tanta reverencia tenía este pueblo. Versículo 10. Dice que cuando llegaron a la región del Jordán, que está cerca de la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Versículo 11. Y los hijos de Israel oyeron decir: he aquí los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los hijos de Israel.
Versículo 12. Al oír esto, los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel, se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Estamos hablando de Gad, de Manasés y de Rubén. Pero ahora otro pueblo, que es el pueblo de Israel, está escuchando que esta gente está levantando un altar. En el contexto histórico, ellos no se conocen. Ellos saben de que ellos no pertenecen ahí. Entonces dice que en el verso 12 ellos escucharon de que habían levantado un altar en su territorio y que ellos se levantaban para ir a pelear contra ellos. Vamos al versículo 16. Ellos despertaron en gran celo, el pueblo de Israel despertó en gran celo. Y dice, así dice toda la congregación del Señor, está hablando del pueblo de Israel, está diciendo a esta gente: ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel? Apartándonos hoy de seguir al Señor, edificándonos un altar y rebelándonos hoy contra el Señor. Imagínense, el pueblo de Israel se dio cuenta de que alguien estaba levantando un altar. No los conocían, no sabían qué altar estaban levantando o a quién le estaban levantando. Pero el celo que ellos tenían, la reverencia a Dios que ellos tenían, se dieron cuenta de que no podían permitir que en su territorio o que en el terreno donde ellos vivían se levantara otro altar que no fuera para el Señor. La reverencia que ellos tenían al Señor era que no iban a permitir que en su territorio se levantara alguien que se rebelara contra el Señor. Vea qué tal reverencia tienen ellos, qué tal temor tienen ellos. Porque si bien es cierto, no eran ellos, no era el pueblo de Israel quien estaba haciendo eso, era otra gente, pero ellos se levantaron con temor al Señor. Y dice que se fueron contra ellos y los afrontaron diciéndole las siguientes palabras: ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Señor? Apartándonos del seguir al Señor y edificándonos un altar y rebelándose contra el Señor. Versículo 17. ¿No nos es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor? Versículo 18. Para que también vosotros apartéis hoy de seguir al Señor, y sucederá que si hoy os rebeláis contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. 19. Mas si la tierra de vuestra posesión es inmunda, entonces pasad a la tierra de posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. Quiero que entiendan, no sé si está entendiendo lo que está sucediendo, pero el pueblo de Israel se levantó molesto porque esta gente había levantado otro altar. Si bien es cierto, no sabían quiénes eran, no sabían a quién le estaban levantando el altar, pero el celo que ellos tenían, la reverencia a Dios que ellos tenían, no iba a permitir de que se levantara otro altar que no fuera el altar para el Señor. Entonces, me llama la atención esta parte, porque les dice, entonces si la tierra de su posesión es inmunda, entonces pasen a la tierra de la posesión del Señor. ¿Qué les está diciendo? Entonces, si ustedes habitan en tierra que es de pecado, si ustedes habitan en tierra que es de iniquidad, no traigan la iniquidad a esta tierra. Mejor pásense a la tierra del Señor, que la tierra del Señor no tiene iniquidad. Porque ellos, imagínense, no se conocían. Entonces, entiendo yo que malinterpretaron esta parte y quizá pensaron de que ellos estaban levantando un altar a otro Dios. Lo que ellos estaban cuidando era que en su tierra no se levantara otro altar, que en su tierra no se levantara rebelión, que en su tierra no se levantara una división. El pueblo de Israel está manteniendo esta devoción, este temor, esta reverencia a Dios. Entonces les dice que si la tierra de su posesión es inmunda, mejor pásense a la tierra del Señor. Entonces nosotros, si la tierra de nuestra posesión, nosotros donde estamos es pecado, el Señor nos invita a que pasemos a su tierra de posesión, al lugar donde Él ha preparado para nosotros. Y dice, pero no os rebeléis contra el Señor, ni os rebeléis contra nosotros, edificando un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. Quiero que entienda el celo y la reverencia que tiene el pueblo de Israel en este momento. Están en su tierra, están en su territorio. Porque los hijos de Rubén, los hijos de Gad y de Manasés vivían del otro lado del Jordán.
Cuando cruzó el pueblo de Israel, entonces el Jordán se abrió, ellos cruzaron y se quedaron del otro lado. El Señor tuvo que cerrar ese Jordán. ¿Por qué? Porque si quedaba abierto, entonces quedaba abierta la posibilidad que ellos volvieran otra vez a su tierra, volvieran otra vez donde el Señor los había sacado. Entonces ellos se quedan del otro lado del Jordán y deciden levantar un altar. Pero el pueblo de Israel no quería que esta gente se perdiera, no quería que esta gente se rebelara, no quería que esta gente levantara un altar a otros dioses, o peor, que trajeran maldición a su territorio. Habrá hoy gente que tenga esa misma reverencia y ese mismo celo por el Señor. Si me ponen la lámina número 4, por favor. Habrá hoy gente que tenga esa reverencia, ese celo, ese temor del Señor. Porque la reverencia y el temor a Dios es algo que se muestra y se vive constantemente. Lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La reverencia y el temor de Dios es algo que se muestra y se vive constantemente. Constantemente nosotros debemos de vivir en reverencia. Entonces, si el pueblo de Israel no hubiese vivido en esa reverencia, hubieran dejado que eso pasara. Entonces los hijos de Israel se levantaron para afrontar estas tres tribus que estaban ahí, pero ellos no sabían exactamente lo que estaba sucediendo. No sabían quiénes eran ellos y no sabían a quién le estaban levantando el altar. Pero la actitud de ellos en salir y defender el territorio que el Señor les había dado, esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Porque hay muchas veces que el pecado se mete en nosotros, el pecado entra a nuestra casa, el pecado entra a nuestra familia, pero no hay nadie que se levante a decir de que eso no tiene que estar pasando. Entonces nosotros, padres, tienen que cuidar por sus hijos. Hijos, ustedes tenemos que cuidar por nuestros padres, porque somos una familia, somos un grupo. Y si trabajamos en equipo, quiere decir que nos complementamos los unos con los otros. Quizás lo que mi mamá no puede ver, alguien más de nosotros lo puede ver. Entonces, quizás lo que papá no puede ver, alguno de los hijos lo puede ver. Quizás lo que los hijos no ven, papás lo pueden ver. Pero entonces lo que se necesita es gente como el pueblo de Israel, que se levante en temor y reverencia a Dios y que viva constantemente, que muestre esa reverencia y esa devoción. Entonces el temor a Dios los llevó a accionar. Si tenemos el temor a Dios, Proverbios 8:13 nos dijo que el temor al Señor es aborrecer lo malo. Entonces eso nos va a llevar a un accionar. No nos tenemos que poner de acuerdo con aquello que desagrada al Señor. Seguramente el pueblo de Israel pensó que lo que estaban levantando era una abominación. Pero quiero que entienda y vamos a ver qué es lo que realmente estaba sucediendo. Vamos a irnos al versículo 21 y 22. Para que veamos qué es realmente lo que la tribu de Manasés, de Gad y de Rubén estaba levantando. Versículo 21. Entonces los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de la familia de Israel. 22. El poderoso Dios, el Señor, el Dios poderoso, el Señor lo sabe, y que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o fue una infidelidad contra el Señor, que el Señor no nos salve hoy. Versículo 23. No, si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor, o para ofrecer holocausto u ofrenda de cereal sobre él, o para ofrecer en él sacrificios de ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. Versículo 24. En verdad, si hemos hecho esto, más bien por temor, diciendo el día de mañana vuestros hijos pudieran decir a nuestros hijos, ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor, Dios de Israel? Versículo 25. Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre vosotros y vosotros, entre los hijos de Rubén e hijos de Gad. Vosotros no tenéis parte con el Señor. Así vuestros hijos podrían hacer que vuestros hijos dejaran de temer al Señor. Versículo 26. Por tanto dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocaustos, ni para sacrificios. Versículo 27. Sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él, con holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, para que el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, no tenéis porción en el Señor.
¿Por qué? ¿Cuál es el pleito que esta gente tiene? Los de Gad, los de Manasés y los de Rubén no son de ahí. El Señor los trajo hacia ahí. Pero el pueblo de Israel tiene conflicto con ellos porque, número uno, no son de ahí y no sabían el altar que estaban levantando. Entonces quiero que vea el celo que tiene el pueblo de Israel, pero ahora quiero que vea el temor que esta gente tiene a Dios. Porque la riña que se tienen o el encuentro que se tienen en este momento es porque ellos levantaron un altar. Y ellos pensaban que habían levantado un altar a otro Dios, pero ahora Rubén, el pueblo de Rubén, Manasés y de Gad les comienza a contestar explicándoles qué es lo que están haciendo. Ellos levantan un altar para que sea testigo entre ellos, como pueblo de Gad, y entre ellos, entre el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que ellos temían? Que en un futuro la gente de Israel les viniera a decir: ¿qué tienen que estar haciendo ustedes aquí si ustedes no son de aquí? ¿Qué tienen que estar ustedes adorando a Dios si ustedes no son de aquí? Ellos decidieron armar un altar, no para ofrecer sacrificios, no para ofrecer holocaustos, sino para que ese altar fuera testigo de que ellos servían a Dios. Entonces, que no iba a importar si en el tiempo que ellos estaban actualmente venían y les decían de que ustedes no tienen derecho de estar aquí, ustedes no tienen derecho de estar sirviendo a Dios, ustedes ni tan siquiera son de aquí para que estén adorando a Dios. Ellos tenían ese altar ahí para decirles: ese altar es muestra de nuestra devoción, ese altar es muestra de que nosotros servimos al Dios vivo. Entonces ellos decidieron levantar eso, pero que también sea testigo para las siguientes generaciones. O sea, ellos están levantando ese altar para que quede como un legado a sus hijos de la devoción que ellos tienen para el Señor. Entonces, lo que ellos realmente están levantando es un altar, pero para que sea testigo entre ellos como pueblo y entre el pueblo de Israel, para que ellos vieran de que si alguien en un futuro les venía a decir: ¿y por qué ustedes están sirviendo a Dios si ustedes no tienen derecho de servir a Dios? Ahí está un altar que es testigo de mi devoción, de mi reverencia y de mi temor a Dios. ¿Por qué? Porque quizá hay gente que quizá nos pueda venir a decir a nosotros, gente que quizá nos conoció antes, gente que quizá lo conoció antes a usted, y pueda conocer lo malo que éramos, y le pueda decir a usted: ¿cómo es posible de que haciendo lo que hacías ahora es que estás en la iglesia? Viviendo la vida que vivías, ¿cómo es posible de que ahora venís a la iglesia? Que no tenés cara, no sé lo que le puedan decir, pero que esa gente no le pueda marcar a usted diciéndole que su reverencia o que no puede tener reverencia a Dios. Porque volvemos a la lámina número 1, mi reverencia y mi temor a Dios no depende de quién soy yo, sino depende de quién es Él. Entonces ese pueblo no estaba levantando un altar dependiendo de quién eran ellos. No levantaron un altar de Gad, un altar de Manasés o un altar de Rubén. Levantaron un altar para que fuera muestra y que fuera testimonio, que fuera testigo de que ellos servían al Dios vivo. Entonces, ellos edificaron un altar en presencia de aquellos que los acusaban porque no eran originarios de ahí. Aquellos que se levantaban y que los iban a pelear, iban a destruirlos, simplemente porque ellos no eran de ahí. O que los prohibían adorar o servir a Dios. El caso de ellos fue una situación cultural o fue una situación geográfica, que ellos los rechazaban y que ellos no iban a permitir que ellos levantaran otro altar. Pero hoy puede ser que quizá pueda ser de que a nosotros nos digan de que no podemos hacer algo porque no somos de aquí, o que no podemos servir porque no llevamos tanto tiempo en la iglesia. O sea, a nosotros quizás no se nos puede presentar un caso diferente, pero quiero que entendamos, esa reverencia y esa devoción a Dios no depende de quién soy yo, depende de quién es Él. Entonces, vamos a seguir leyendo, versículo 28. Nosotros pues dijimos: sucederá esto el día de mañana,
¿Y qué así nos dicen a nosotros o a nuestras generaciones? Entonces diremos, ved la réplica del altar del Señor, que vuestros padres edificaron, no para holocaustos, ni para sacrificios, sino más bien como testigo entre vosotros y vosotros. Ellos lo levantaron no para ofrecer sacrificios, no para llevar ofrendas, ni para nada más. Levantaron ese altar para que fuera testimonio de que ellos servían a Dios. Y dice que era una réplica del altar del Señor. Versículo 29. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor. Mire la devoción que ellos tienen, la reverencia que ellos tienen. Porque estaban levantando un altar no para hacer mal, sino para que un altar fuera testimonio de que ellos servían al Señor, a pesar de que ellos no eran el pueblo legítimo o el pueblo que había nacido en Israel, pero habían sido aceptados por Dios. Entonces ellos levantaron ese altar y dice su devoción, su reverencia, dice, lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor, construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar que el Señor nuestro Dios que está frente a su tabernáculo. El pueblo de Israel tenía su tabernáculo, tenía su altar y solo ahí se ofrecían ofrendas y holocaustos al Señor. Entonces el celo del pueblo de Israel era porque no se levantara otro altar a un Dios que no fuera el Dios vivo. Pero la devoción que ellos tienen no es para levantar otro altar, sino para que sea muestra de que ellos sirven al Señor. Versículo 30. Y cuando el sacerdote Finés y los principales de la congregación, es decir, las cabezas de la familia de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron a los hijos de Rubén, los hijos de Gad, los hijos de Manasés, les pareció bien. 31. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros. En un inicio no sabían qué estaban haciendo, pero tuvieron que explicarles qué era lo que estaba sucediendo. Hoy se dieron cuenta, ese día se dieron cuenta de que ese pueblo no era rebelde. Ese día se dieron cuenta que no estaban actuando en infidelidad. Ese día se dieron cuenta que no se estaban apartando del camino del Señor, sino que ese día se dieron cuenta de lo que ellos estaban haciendo era un altar que testificara que ellos servían al Señor. Dice, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no habéis cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Versículo 32. Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán y a los hijos de Israel y les dieron respuesta. 33. Y la respuesta agradó a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel bendijeron a Dios y no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Versículo 34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar testigo, pues dijeron, es testigo entre nosotros que el Señor es Dios. Quiero que también veamos este versículo, pero en la versión Reina Valera. Porque hay una palabra ahí que esa es la palabra que tenemos que prestar atención. Dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar. ¿Cómo le pusieron? Ed. Porque es testimonio entre nosotros que Jehová es Dios. Pongamos la lámina número 5. Vamos a estudiar qué es esa parte de Ed. Lámina número 5 dice, debemos ser altares que testifiquen del Dios a quien servimos. Debemos nosotros ser un altar que testifiquen al Señor a quien nosotros servimos. ¿Por qué les traje esta historia? ¿Por qué trajimos esto? Dijo, lo que sucede en Josué capítulo 22. Porque quiero que entiendan lo que sucedió en el contexto natural, lo que ellos estaban haciendo. Pero ahora lo tenemos que aplicar a nuestra vida, a nuestro contexto espiritual. Nosotros
Debemos ser altares que testifiquen al Dios a quien servimos. ¿Lo leemos todos juntos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Debemos ser altares. Debemos ser altar que testifique. Hablamos anteriormente que el amor se demuestra, sí, pero la devoción, la reverencia, el temor a Dios se tiene que mostrar también. Entonces nosotros debemos ser un altar que testifique al Dios a quien servimos. Entonces no quiero que vaya a su casa hoy y vaya a juntar un montón de piedras, no, porque delante de los altares se construían con piedras. Luego se ponía una base y luego se preparaba la leña, se preparaba donde se iba a colocar el sacrificio. No estamos hablando de eso. No es que va a ir a agarrar un montón de piedras, las va a poner en su jardín, después va a invitar a todos los de la cuadra y que vengan a ver la remodelación que hizo. No. El altar que tenemos que levantar hoy es aquí, dentro de nosotros. Entonces, no sé pero si usted pudo notar la reverencia que el pueblo de Israel tenía. ¿La pudo notar? Sí. Pudo notar la reverencia y el temor que el pueblo de Gad, de Manasés y de Rubén tenía. Ahora, ¿por qué edificaron ese altar? Ya lo vimos. Para que fuera testigo, para que fuera de testimonio del Dios a quien servían. Vamos a pasar la lámina número 6. Porque la Reina Valera vimos la palabra ed. La palabra ed viene del hebreo que significa testigo, testimonio, evidencia de. Por eso es que en el original la palabra que se menciona es la que le pusieron por nombre a ese lugar, ed. Y la palabra ed significa testigo, testimonio, evidencia de. Entonces, yo sé que quizás iba a notar un poquito raro si hoy en esta mañana yo le iba a presentar que edificáramos un altar ed. Usted iba a quedar como, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pero traduciéndolo, entonces es altar de testimonio. Es un altar ed. Es un altar que muestra evidencia de. Por eso el altar de testimonio testifica de algo de nosotros. Entonces hoy usted y yo debemos ser altares que testifiquen del Dios a quien nosotros servimos. Nosotros debemos ser ese altar que hable a ese mundo de que servimos a Dios. Nosotros debemos ser ese altar que testifique que nosotros adoramos a Dios. Nosotros debemos ser ese altar que testifique que nosotros le pertenecemos al Señor. Entonces este pueblo lo hizo por reverencia y temor a Dios, para que los israelitas no los desecharan o cuestionaran si ellos podían o no adorar, si ellos pertenecían o no, o a quién servían. Pero hoy usted y yo tenemos que levantar testimonio, tenemos que levantar un altar de testimonio que testifique mi reverencia y mi temor a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que venimos a la iglesia y que tenemos reverencia, que tenemos temor de Dios, sin embargo no lo estamos mostrando, entonces debemos ser ese altar. Amén. Entonces debemos de ser ese altar donde evidenciamos, evidencia de que tenemos temor a Dios, evidencia de que quiero agradar a Dios, evidencia de no me quiero apartar de sus caminos, evidencia que quiero honrar a Dios. Ese testimonio tenemos que ser nosotros. Entonces ese altar fue el resultado de la fidelidad de ese pueblo para con Dios. Pero que hoy, nuevamente, la lámina 1, la reverencia y el temor a Dios no depende de quién soy yo, depende de quién es Él. A quién yo voy a honrar no va a depender de cómo estoy yo o quién soy yo, porque si me mira a mí soy imperfecto. Tenemos muchos errores, pero nosotros tenemos que verlo a Él, servirlo a Él, amarle a Él, obedecerle a Él, tratar de agradarlo a Él. Quiero que vayamos ahora a Josué, versículo 23. Capítulo 23, versículos 10 y 11. Josué capítulo 23, versículo 10 y versículo 11.
Dice, un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal y como Él lo ha prometido. Se lo vamos a leer. Un solo hombre de vosotros hace huir ¿a cuántos? A 1000. ¿Por qué? Porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal y como Él lo ha prometido. ¿Quién lo prometió? Dios. No fue Moisés que les prometió a ellos de que Él iba a pelear por ellos. Dios le hizo la promesa al pueblo de que Él iba a ir delante de ellos. Entonces, dice que un solo hombre, no es que confíe en usted, no es que confíe en mí, de que yo voy a hacer huir a 1000 gentes. No. Dice, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros. No es que yo lo voy a hacer huir. Es Dios quien pelea por mí, entonces esa gente huye. Versículo 11. Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Josué les hace nuevamente el llamado. Tengan sumo cuidado con su vida de amar al Señor vuestro Dios. Vámonos a Josué, versículo 21, capítulo 21, versículo 44 y 45. Porque fue Dios quien hizo la promesa. Fue Dios quien le dijo a su pueblo que iba a estar con ellos. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. 45. Y no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Y eso queremos decir hoy para su vida, para mi vida hoy esta mañana. Que no faltó ni una palabra de las promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se cumplieron. Todas las promesas que Dios le ha dado, todas las promesas que Dios le ha dado a su familia, declaramos que en el nombre de Jesús, ninguna de ellas va a faltar esa palabra. Ninguna de ellas va a quedar sin cumplirse, porque fiel es el que prometió y fiel es el que va a cumplir. Amén. Entonces, Dios hizo un pacto con ellos, pero ellos también mostraron la aceptación de ese pacto, porque un pacto se hace entre dos. Era Dios con el pueblo. Y el pueblo respondió a ese pacto. ¿Respondió cómo? Con reverencia. Respondió con temor al Señor. Y si hablamos de reverencia, hablamos de temor, podríamos hablar de muchísimas cosas. Reverencia a la casa de Dios, reverencia a los pastores, reverencia al lugar donde nos reunimos, pero son temas apartes. Yo le quiero hablar de esa reverencia que debe estar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si el Señor cumple sus promesas, ¿por qué nosotros no hemos de cumplirle a Él también? Esa canción que cantábamos, estaré eternamente agradecido. Eternamente agradecido. Imagínense cuántas cosas el Señor hace por nosotros. Cuántas cosas el Señor hace por nosotros. Y nosotros lo que podemos hacer, levantar gratitud al Señor. Entonces, si este pueblo mostró la reverencia a Dios, el temor a Dios, siendo ellos testigos o siendo testimonio de lo que ellos vivían, nosotros también lo podemos hacer. Porque si ellos pudieran levantar ese altar que testificara de lo que ellos eran, de lo que ellos vivían, nosotros también podemos levantar este altar testificando de lo que nosotros somos, testificando de lo que nosotros vivimos. Porque quiero que entienda algo muy importante. El altar de testimonio se levanta con evidencia de algo. Porque imagínense que uno de nosotros no. Imagínense que a alguien lo lleven a la corte y lo lleven a testificar. La persona que testifica está dando evidencia, está dando fe de que vio o que fue partícipe o que por lo menos estuvo ahí para dar fe de que realmente eso sucedió. Entonces, testificar quiere decir que yo tengo fundamento
quiere decir que yo tengo algo con qué evidenciar eso. El altar de testimonio no lo puedo levantar sin evidencia de que tengo reverencia. Pasemos lámina 7. Un altar de testimonio solo puede edificarse con evidencia de nuestra reverencia y nuestro temor a Dios. Entonces usted dirá, sí, qué bonito levantar un altar de testimonio. Qué bonito es que yo sea testimonio de lo que yo estoy viviendo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer únicamente con esa evidencia de que tengo reverencia, que tengo temor a Dios. Porque qué bonito es que cada uno de nosotros salgamos en esta mañana diciendo, yo quiero ser ese testimonio de que Dios vive dentro de mí. Yo quiero ser ese testimonio de que a quien yo sirvo es a Dios. Yo quiero ser ese testimonio de que a quien yo adoro es a Dios. Pero quizá nosotros hoy no tenemos esa evidencia para levantar ese testimonio, para levantar ese altar. Pero hoy el Señor nos quiere invitar a que si nosotros queremos levantar ese testimonio, ese altar de testimonio, el Señor nos quiere ayudar. A cada uno de nosotros, a que vivamos con esa reverencia, a vivir con ese temor. Entonces, claro, un altar de testimonio solo puede edificarse con evidencia de nuestra reverencia y de nuestro temor a Dios. Nosotros queremos agradar a Dios. ¿Cuántos de aquí quieren agradar a Dios? Pero debemos demostrar que queremos agradar a Dios. ¿Cuántos de aquí aman al Señor? Debemos también demostrar que amamos al Señor. ¿Cuántos de aquí servimos al Señor? ¿Cuánto le gusta servir al Señor? Pero debemos demostrar que yo quiero servir, que yo amo servir al Señor. Porque en cosas tan sencillas, imagínense, por poner un ejemplo, ¿cómo yo voy a decir de que me gusta lavar platos y me estoy quejando cuando estoy lavando los platos? Entonces no es que me gusta lavar platos. Otro ejemplo, ¿cómo voy a decir de que amo mi trabajo o que me gusta lo que hago y cuando llego allá a primera hora me estoy quejando de lo que estoy haciendo? ¿Cómo voy a decir yo que estoy agradecido con la comida y la miro y de un solo me estoy quejando? Porque fueron verduras, qué sé yo. O sea, lo que nosotros decimos tiene que ir acompañado de nuestra acción. Si yo quiero sentir reverencia por el Señor, entonces tiene que ir acompañado de una acción, mostrando mi reverencia al Señor. Porque quiero que entendamos eso. Si queremos ser ese testimonio, debemos tener esa evidencia dentro de nosotros. Entonces hoy, ¿con qué quiero que se vaya usted pensando? Yo quiero ser ese altar de testimonio. Pero si nos fijamos en nosotros no somos dignos. Pero volvemos lámina 1, pongamos lámina 1. Mi reverencia y mi temor a Dios no depende de quién soy yo, depende de quién es Él. Entonces no podemos venir aquí y decir, no, pero es que yo fallé. Y solo por eso no voy a adorar a Dios. No, es que no traje mi ofrenda, no traje mi diezmo. Y solo por eso voy a dejar de presentarme delante del Señor. O solo por eso voy a dejar de tener temor del Señor. No. O es que me equivoqué. No. Mi reverencia y mi temor a Dios depende de quién es Él. Entonces no nos pongamos esas limitantes. Porque hace unos días hablábamos, no sé si recuerdan, con lo que Dios nos dio. Dios había mandado a Moisés a que hiciera algo, pero el primero que puso excusa fue Moisés. El primero que se puso a dudar fue Moisés. Entonces, ¿en quién depende si vamos a levantar ese altar o no? Depende de nosotros. No nos pongamos excusas, no nos pongamos limitantes. Porque cada uno de nosotros, si este pueblo pudo levantarlo, este pueblo que no era del pueblo de Israel, este pueblo que no pertenecía a ese lugar, pudo levantar un altar que fuera testimonio de que ellos servían a Dios, nosotros hoy también podemos levantar ese altar.
Entonces, hoy quiero que se vaya con eso en su corazón. Yo quiero ser ese altar de testimonio. Yo quiero que mi casa y mi familia sea un altar de testimonio. Pero no lo voy a lograr solo, lo voy a lograr con Dios. Porque la reverencia y el temor a Dios dijimos que nos trae buenos frutos.